Ahí va. Pero vamos a ir ahora sí empezando. En la parte de la evaluación paraclínica vamos a comenzar con la biometría hemática, que es el análisis de sangre que nos va a indicar la cantidad de células sanguíneas en este líquido y nos permite controlar el estado de salud, corroborar si el tratamiento está haciendo efecto o no, y obviamente nos sirve como prevención, porque si encontramos unos niveles alterados, pues vamos a comenzar a tratar a la persona. Y para esto, pues primero necesitamos saber de qué se compone la sangre, que es una parte muy importante del sistema cardiovascular. Tenemos que se compone el 55% de plasma, que es un líquido principalmente compuesto por proteínas, agua, algunos iones. Tenemos también glóbulos blancos y plaquetas, y un 45% de glóbulos rojos. Y pues la sangre tiene funciones como el transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, de nutrientes y de desechos. También regula el pH y la temperatura corporal, es un líquido muy importante para la homóstasis y el correcto funcionamiento del resto de los sistemas. Y también, bueno, nos protege contra la pérdida de sangre, porque la misma sangre tiene lo que son las plaquetas y otros factores que son anticoagulantes y nos ayudan al momento de, por ejemplo, cortarnos, pues no tener una pérdida muy intensa. Y también están los glóbulos blancos, que son parte también del sistema inmune, que nos ayudan pues a combatir enfermedades. Igual la presentación ya la tienen, bueno, ya se las había pasado con sus concejales. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí nos muestra ya la composición. La sangre entera se divide en plasma, como les había dicho, y en los elementos corpusculares o glóbulos rojos. Bueno, aquí también entran los blancos. Entonces tenemos en el plasma, que es el 55%, es la parte que quedaba hace ratito, así como aquí arriba. Todo esto del plasma se compone de agua, principalmente en un 91%, y de proteínas. Estas proteínas sí nos van a importar porque tienen funciones dentro del organismo, que son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. En la parte de los elementos corpusculares hace referencia a células. Entonces, en las células tenemos las plaquetas, tenemos los glóbulos blancos, los rojos, y dentro de estos glóbulos blancos tenemos diferentes tipos, son 5 tipos diferentes: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Ahorita vamos a ver como uno por uno. Maestra, ya le mandé el link. Ok, Sam. Deje checo a ver si se puede. Por WhatsApp, ¿verdad? A ver si se puede. En una biometría hemática serían los valores normales. Ya si disminuye o se aumenta de esos valores, ya estaríamos encontrándonos con un déficit o con un aumento de estos glóbulos, que bueno, ahorita les voy a decir qué representaría cada cosa. Sam, creo que no puedo porque sí lo tengo que instalar y no me deja instalarlo, pero ya lo estamos grabando. ¿Ya? Ah, bueno. Sí, ya quedó. Igual aquí ya admití a los que quieren entrar ahorita a la clase. Ok, maestra. Cualquier cosa, pues aquí voy a andar. Gracias, Sam. ¿Qué me habían dicho? Es que yo sé que por qué no desde la que está allá. Alguien sabe. En esta no lo he intentado en Google Meet. Pero bueno, vamos a seguir para ya no perder tanto tiempo. Sí, está bien. Aquí el plasma es la parte líquida que les digo, y vamos a ver las proteínas que la componen, que son 3, y tenemos las inmunoglobulinas, que son anticuerpos. La albúmina pues es la proteína más abundante del cuerpo y se encarga de la presión con los osmóticos, o sea, la presión que hay entre los espacios intercelulares y el intercambio sobre todo de los iones. Contribuye a la viscosidad sanguínea. La sangre, si nos cortamos y eso, se van a dar cuenta que no
es totalmente líquida, es un poquito más viscosa, entonces contribuye también a esta característica de la sangre. También otra es la capacidad de transporte, principalmente de hormonas, de ácidos grasos y de calcio. Además de que pues regula el pH. Entonces estas son las principales características o funciones de la albúmina. Si no tuviéramos albúmina, pues nuestra sangre sería pues muy líquida, no podría transportar las hormonas necesarias y pues el pH también se vería alterado. Luego tenemos las globulinas. Tenemos dos tipos de globulinas, alfa y beta, que ayudan principalmente con el transporte de hierro, lípidos y vitaminas. Estas son como sus principales funciones. Aquí lo mismo, si tenemos déficit de globulinas, pues no tendríamos, por ejemplo, lípidos suficientes para generar energía o ciertas hormonas, que también gracias a los lípidos podemos generar hormonas. Y las vitaminas pues también las necesitan las células para otras ciertas funciones. Las inmunoglobulinas son, como les había dicho, parte del sistema inmunitario y estas se producen ante la presencia de algún virus o bacteria, agente patógeno que se introduce en nuestro cuerpo. Entonces estas se activan, no siempre están, por eso en el anterior no estaban, pero ya que se activa esta respuesta, se empiezan a producir los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. Y el último es el fibrinógeno. Si recuerdan, como la formación de la placa de ateroma, va a jugar un papel importante en la formación de los trombos. Los trombos son pues las plaquetas. Tenemos las plaquetas, no sé si se puede hacer, pero más o menos. Y, o sea, las plaquetas por sí solas pueden seguir viajando, pero luego llega, el fibrinógeno que nos ayuda a producir la fibrina, y la fibrina es la que empieza a rodear este trombo y hacerlo compacto. O sea, ya no están como las plaquetas aisladas, sino que ya se empiezan a compactar. Es como si los enredaran en su fibrina y pues se forma el trombo. Entonces por eso aquí nos menciona que ayuda en la formación de coágulos, principalmente. También, pues eso, ya en los trombos va a generar esto, pero en de manera normal, si nos cortamos, la primera capita que se ve como amarillita es formada por líquido que es fibrina, que pues les digo, se forma a través del fibrinógeno. Entonces eso es normal, ayuda a detener el sangrado en cuestiones o situaciones normales. Pero cuando hay presencia también de demasiado, pues nos ayuda o nos incrementa el riesgo de trombosis, además de que si hay demasiado fibrinógeno en sangre, puede ser un indicador también de que hay algún tipo de tumor o cáncer en el cuerpo. Okay, entonces estas son las principales proteínas que podemos encontrar dentro de nuestro plasma. Y aquí, bueno, están las imágenes de cómo se vería una plaqueta, el glóbulo rojo y las hebras de fibrina. Aquí esta es la formación de la capa de fibrina. Primero llegan plaquetas porque son como la primera respuesta en el sitio para empezar la respuesta o la cascada de coagulación. Y después se va volviendo cada vez más grande la malla de fibrina. Esto es bueno ante una situación de cicatrización. Lo vamos a necesitar para que después se comience la formación del colágeno y su maduración. Pero también así pueden comenzar los trombos. El siguiente que tenemos son las plaquetas. Las plaquetas son también conocidas como trombocitos. También nos ayudan a formar o iniciar el tampón plaquetario, que es el que les mostré aquí. En la primera etapa sería el tampón plaquetario. Llegan primero las plaquetas, taponan, y luego la fibrina comienza a formar su malla. Y liberan sustancias que también promueven el espasmo vascular y la coagulación, o sea, la vasoconstricción y la coagulación. Necesitamos una vasoconstricción también de primera instancia para detener el sangrado, entonces a eso nos ayuda. Y aquí se ve cómo se van formando esta parte o la
en la cascada de coagulación. Primero ingresan los glóbulos rojos y estos van a activar a las plaquetas también. En este caso ya llegan las plaquetas al sitio y aquí ya se empieza a formar el tapón plaquetario. Y ya después llegan las fibrinas, como en la imagen anterior. De hecho aquí se ve las fibras de colágeno. Ya es que es una cosa. Vasoconstricción. Si se dan cuenta, aquí hubo una ruptura. Entonces primero llega el tapón plaquetario que activa a otras células para que se empiecen a formar las fibrinas. Y luego ya se empieza a formar las fibras de coágulo también. De colágeno, perdón. ¿Cuál? Luego, lo estamos yendo un poquito rápido por pues el tiempo, pero igual ahí lo van a tener para que lo puedan checar cuando quieran. Los glóbulos rojos tenemos varios tipos. En sí, o sea, vamos a tener esto, pero estos valores son los que nos vienen en nuestra biometría hemática para conocer otras funciones del mismo glóbulo rojo. También se le conoce como eritrocitos porque rojo es eritro, y citos es célula, entonces son células rojas o glóbulos rojos. Y son las encargadas de transportar el oxígeno en la sangre. Estas células, los glóbulos rojos, contienen esta otra proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina es la proteína encargada propiamente. Si el glóbulo rojo no tuviera hemoglobina, no podría transportar el oxígeno. Es como la insulina, parecido. Si la célula no tiene insulina, no va a permitir la entrada de glucosa. Lo mismo, si nuestro glóbulo rojo no tuviera hemoglobina, no va a permitir que el oxígeno llegue a este receptor, que es la hemoglobina, y se pueda transportar. Entonces aquí está. Y es la que le da también el pigmento rojizo a la sangre. El hematócrito, así se le conoce al porcentaje. Es el porcentaje ya del volumen total ocupado por glóbulos rojos. Normalmente, como les mostré en la parte primera, es de 45%. Le voy a regresar un poquito para que lo vean. Ahí los elementos corpusculares o glóbulos rojos son 45%, y ya nuestra biometría hemática se maneja por normalmente millones. En mujeres y en hombres varía ligeramente. En hombres es un poquito más, de 4.5 a 5, y en mujeres de 4 a 4.5. Luego tenemos ya nuestra hemoglobina. Esto, HB, es la abreviación de hemoglobina. Entonces, hemoglobina corpuscular media se abrevia como HCM. A veces sí nos van a venir como los nombres completos, a veces solo esto. Entonces, para que sepan a qué hace referencia. Y esta es la cantidad de hemoglobina por glóbulos rojos. Entonces, esto quiere decir, esta nos muestra qué tanta hemoglobina hay en nuestros glóbulos rojos. Y el volumen corpuscular medio, o BCM, ahora se encarga de medir el tamaño o el volumen por eso se llama volumen corpuscular medio. O sea, nos mide el volumen, qué tamaño tienen nuestros eritrocitos. En caso, por ejemplo, de que fueran unos eritrocitos demasiado grandes, podría representar algún tipo de anemia. Las anemias es el déficit de glóbulos rojos. Se da por una deficiencia en el transporte precisamente de oxígeno, pero tenemos tipos de anemia. No las vamos a ver porque eso ya entra como en otras patologías, pero es importante saber que dependiendo de nuestra parte de serie roja, vamos a poder determinar qué tipo de anemia es. Por ejemplo, si tuviera un volumen alto, podría ser una anemia hipercrómica, porque tenemos más volumen corpuscular. Si fuera con menor presencia o menor tamaño, pues normocrómica o popicrómica. Aquí está mal escrito. Pero para esto nos sirve como determinar el tipo de anemia que se puede presentar. No todas son iguales. La concentración de hemoglobina, esta nos quiere decir la coloración, o nos indica precisamente la coloración
Y si son demasiado bajas estas concentraciones, la célula se puede ver o se blanquea. Esta parte, por eso se llama serie roja, debe ser roja. Si no hay suficiente presencia o concentración de hemoglobina, pueden cambiar o modificar su coloración. Y al contrario, si son altos, pues también son más oscuros. Entonces, cuando hay una disminución es más blanquizca y cuando hay un aumento es más oscura. Maestra, que si les puede dar acceso a mis compañeros, por favor. Ah, sí, sí. A ver. Sí, ve. A ver, ¿dónde está? Ya los vi. Ya los admití a todos. Listo. Ahora vamos con la parte de la serie blanca o glóbulos blancos. ¿Del anterior tienen alguna duda? Sé que vamos rapidito. Pero de todas formas solo tienen ahí. Para checarlo. Los glóbulos blancos son en menor cantidad que los glóbulos rojos. Y aquí tenemos varios tipos. Tenemos neutrófilos, eosinófilos, bacilófilos, linfocitos y monocitos. Aquí los que ya vimos fueron los monocitos en la parte de la formación del ateroma, que son los que se convierten a macrófagos y pues fagocitan a las células de lipoproteínas. Los glóbulos blancos en sí pues nos va a indicar la cantidad en general que hay de presencia de estos glóbulos en la parte sanguínea. Y se encargan de combatir los patógenos o sustancias exógenas que se introducen en el cuerpo. Y ya de ahí tenemos esta división. Se le conocen de estas dos maneras como granulocitos o agranulocitos. Esto es porque, de hecho, creo que ahorita hay una imagen. Los granulocitos a través del microscopio parece que tienen como gránulos, como puntitos. De esta manera se ven. Y los agranulares no, son un poquito más lisos. Por eso se dividen como en estos dos. Creo que por aquí tengo una imagen donde podemos verlos. Estos no se ven muy bien porque no es como la parte microscópica, pero si se dan cuenta, pues sí, los neutrófilos sí tienen un poquito, no sé si se ve bien allá, pero sí tienen como los granulocitos. También estos y también los basófilos, que son los granulocitos. En una parte microscópica que creo que no la incluí, luego se los mando, se alcanza a ver pues mucho más esta diferencia. Aquí entonces ya tenemos los neutrófilos, son los encargados también de la fagocitosis. Estos pues nos ayudan a la destrucción de las bacterias mediante este mecanismo que es como si se las comieran. Y también, tienen otras sustancias, todas estas sustancias, la lisosoma, las defensinas, los agentes antioxidantes, aniones, peróxidos y anión de hipoclórico, son todas las sustancias que llegan a segregar estos neutrófilos para ya la destrucción o la fagocitosis de las sustancias exógenas. Entonces tenemos producción de sustancias principalmente. Los siguientes, que son los eosinófilos, se relacionan más con los procesos inflamatorios, alergias o parásitos. Cuando hay una inflamación son los que se activan principalmente, lo mismo con las alergias. Aquí también entran como en diferentes etapas ya sea de una patología o de la ingesta o ingreso de sustancias exógenas. En estas, pues como les digo, normalmente cuando hay inflamación, alergias o algún parásito, se activan. Los basófilos sirven principalmente como liberadores de enzimas y también se activan principalmente en las reacciones alérgicas. Y son la heparina, la histamina y la serotonina principalmente. Estas enzimas son las que segregan
Principalmente también cuando tenemos presencia de estos, por ejemplo, elevada en sangre, nos está indicando que hay o una infección o que el paciente está pasando por una etapa alérgica, o también puede ser una, como lo dice aquí, una respuesta inflamatoria global. Para esto nos va a funcionar como la respuesta de esto. Hay otros marcadores inflamatorios que no los vamos a ver hoy, pero por ejemplo la PCR, pero no de la prueba que te hacen. También es una proteína que nos indica el porcentaje o el nivel de inflamación que hay a nivel sistémico. Luego tenemos los agranulares, que son, pues, como les decía, más lisos. Tenemos los linfocitos y los monocitos. Los monocitos, aquí como lo dice, llegan, se agrandan, o sea que se convierten en macrófagos. Aquí lo tenemos. Y ya llegan a fagocitar. Estos son de los últimos que llegan al sitio de acción. Primero se tienen que activar pues todos los mecanismos, tienen que llegar otras células. Estas no son todas las células del sistema inmune, o sea, estas son solo las presentes en glóbulos blancos. Pero hay otras células también del sistema inmune. Por ejemplo, cuando se activa la cascada de inflamación, las citocinas activan y son como las que le llaman a las células o a los glóbulos blancos para que lleguen a ese sitio de acción, que necesitan algo de ahí. Entonces, pues van como por etapas. Primero, en el caso anterior, también llega la hemoglobina, llegan los glóbulos rojos y las plaquetas para llegar a formar, por ejemplo, el tampón plaquetario. Y si hay algún agente exógeno, también llegan posteriormente los monocitos a fagocitar. No todos llegan como en la misma etapa, nada más es para que pues sepan que van a despertarse o activarse dependiendo del proceso que esté teniendo el paciente. Y los linfocitos se dividen, son como los soldados, como lo dice del sistema inmune, en linfocitos T y linfocitos B. Estos son ya los que se encargan. Aquí no viene esta célula, pero además de los linfocitos también tenemos una célula que se llama natural killer, que esa es la que llega como primero al sitio de acción. Si esta no puede cumplir su trabajo, es como por eso se llama natural killer, o sea, es asesina natural. Si no puede asesinar al patógeno, entonces ya envía la respuesta a los otros componentes del sistema inmune o de los glóbulos blancos para que ellos lleguen y pues hagan el trabajo que ella no pudo hacer. Esto pasa, bueno, lo vamos a ver también más adelante, pero por ejemplo en la patología de COVID, esto pasa a veces, o también cuando hay cáncer. Cuando la natural killer no puede matar a este agente exógeno, entonces se empiezan a activar, empieza a haber una inflamación desmesurada, empieza una tormenta de células inflamatorias y eso pues continúa con la formación del mismo patógeno, porque ya el sistema inmune no es capaz de continuar pues eliminando lo que ya no necesita. Entonces, bueno, después de esto ya entrarían los que les digo acá, que son los tipo B, que se encargan principalmente de bacterias, y las tipo T, que se encargan principalmente de virus. B de bacterias, aunque es la otra B, pero para que se les haga más fácil, los linfocitos B van a las bacterias y los linfocitos T van hacia los virus. Y aquí sí estaban, ni la había leído. Entonces tenemos la natural killer, que sí está dentro también de los linfocitos, ahí me equivoqué. Y como les digo, son las principales que atacan a todos, prácticamente a todos. Pero ya si ellas no pueden con esto, pues se manda la señal hacia las otras células para cumplir el trabajo. Y en la siguiente imagen ya solamente es una tablita. Esta es del libro de Tórtera, donde pueden ver las diferentes células ya como de manera más gráfica, y también nos habla de sus funciones. Y cuando tenemos anormalidades, nada más vamos a ver estas. Hay muchas otras anormalidades que se pueden presentar por estas alteraciones en los niveles, pero principalmente si hay una deficiencia de plaquetas, la vamos a conocer como trombocitosis. Si hay un aumento, se le llama trombopenia. Entonces, citosis va a hacer referencia a un aumento y penia a una disminución de. Lo mismo, leucocitosis y leucopenia.
Estas están bastante fáciles, por eso fueron como las que puse principalmente. Por ejemplo, si en el examen pregunto ¿qué condición se obtiene por un déficit de leucocitos? Pues ¿cuál sería la respuesta? Ajá, una leucopenia, exactamente. Entonces, ahí, eso es lo que podemos encontrar. Y en la parte de los glóbulos rojos, tenemos una eritrocitosis, acuérdense, eritro, rojo, y citosis es aumento, y anemia. La anemia no les voy a preguntar los tipos, nada más con que sepan que una disminución de glóbulos rojos se le conoce como anemia. Y por ejemplo, si nuestro paciente tiene niveles de glóbulos rojos, pues sabemos que tiene anemia, ¿esto cómo nos pudiera perjudicar al momento de la terapia, por ejemplo? Pues si tuviera anemia, estaría como débil, ¿no? Estaría débil porque no habría suficientes glóbulos rojos que transporten oxígeno al resto de la sangre. Entonces se puede fatigar más rápido, se puede inclusive llegar a desmayar, a tener un síncope, y pues no va a estar trabajando bien al momento de la rehabilitación. Por eso es que la parte nutricional también es importante. La nutrición nos ayuda a mantener también estos niveles sanguíneos en estado óptimo, además obviamente del ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio ayuda a aumentar plaquetas y también leucocitos. O sea, todas las células sanguíneas las podemos aumentar. Si recuerdan nuestra tablita de los efectos, podemos contribuir a un estado óptimo de las células sanguíneas o unos niveles sobre todo óptimos. El siguiente, ya lo que vimos anteriormente, fue la biometría hemática. Este se le conoce como perfil lipídico, también es un estudio sanguíneo, pero no se sacan, lo puedes pedir como al mismo tiempo, pero son dos distintos. O sea, si pides una biometría hemática no te van a dar esto. Entonces tienes que pedir una biometría hemática y un perfil lipídico para conocer qué tantos lípidos tienes en sangre. Y bueno, tenemos todos estos lípidos. La homocisteína es una proteína, pero también se relaciona. Y aquí están sus niveles óptimos. Aquí, por ejemplo, entre más mejor, porque si recuerdan, las HDL son las lipoproteínas buenas, como entre comillas. ¿Se acuerdan por qué o qué función tienen? No, ok. Las lipoproteínas de alta densidad, o sea, las HDL, nos ayudan a transportar los lípidos de la sangre, del torrente sanguíneo, al hígado. En el hígado se segregan todos esos lípidos y las LDL las envían hacia el cuerpo, hacia el resto de las células. Y estas, las HDL, las regresan. De hecho, si ven en la presentación hay una imagen como de estas proteínas, unas echando la basura y las otras recogiendo la basura. Es por eso, cuando hay demasiada presencia de estas, pues obviamente no se dan abasto las HDL y no pueden regresar toda esa cochinada al hígado. Entonces cuando se empieza a acumular y a haber mayor presencia de lípidos en sangre. Entonces de entre más mejor, y de entre menos, pues también mejor. Entonces por eso son como buenos y malos. Estos ya nada más, es igual a un tipo de colesterol LDL, pero va aumentando va disminuyendo su densidad, o sea, su tamaño también se vuelve más grande. Estas también, regrésense pues si quieren ya después a la presentación, van aumentando de tamaño, además de que su densidad cambia, su tamaño también. Las HDL son pequeñas, las LDL son ligeramente más grandes, pero ya las VLL o después pasan a un estado que se le conoce como kilomicrón, o sea, ya son de vuelo. Entonces van aumentando su tamaño y disminuyendo su densidad. Tenemos también los triglicéridos, el colesterol total, la homocisteína, la proteína C reactiva. Esta es la PCR que les comentaba. Esta nos ayuda a conocer los niveles también de cierta inflamación en la sangre y otros tipos de apolipoproteínas. ¿Y esto nos va a servir para qué? Para conocer si hay
dislipidemia o no en el paciente. Los niveles con alteraciones los pueden representar o los podemos ya derivar como a esta parte. Si hay una hipercolesterolemia, o sea, solamente los niveles de colesterol se elevan, se le va a llamar así la dislipidemia. ¿A quién les había tocado? A ustedes no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, la dislipidemia, lo vamos a ver en los factores de riesgo, es una alteración o una condición donde se aumentan los niveles de lípidos en sangre. Y también, como la anemia, tiene diferentes clasificaciones. Si solo se aumenta el colesterol, se le va a conocer así. Si solo se aumentan los triglicéridos, va a ser una hipertrigliceridemia y solo se van a aumentar pues los triglicéridos. Y una dislipidemia mixta, vamos a tener tanto triglicéridos como colesterol total aumentado. Y el último, una dislipidemia aterogénica, o sea, con mayor probabilidad de formación de grasa tanto visceral como corporal. Tenemos ya diferentes valores en hombres y en mujeres, pero aquí va a ser un aumento de todos, tanto de LDL como de triglicéridos como de colesterol total, y también una disminución de los HDLs en este caso, no un aumento. Bien, para eso nos sirve pues conocer el perfil lipídico. ¿Qué hora tenemos? Las 11:53. Ok. Muy bien, vamos a ver ahora la prueba de esfuerzo. Vamos a ver si alcanzamos a terminar esta para poderla subir a sus compañeros y que ellos pues también la vean después. La prueba de esfuerzo nos va a ayudar a reconocer o a evaluar las funciones del paciente en actividad. Por eso se llama de esfuerzo, porque el paciente va a estar haciendo ejercicio al momento que va a estar realizando la prueba. La prueba se realiza por un cardiólogo en un lugar pues adecuado. Tienen que tener también un equipo de desfibrilación, por ejemplo, de primeros auxilios a un lado por si el paciente llega a presentar alguna alteración durante la prueba. Hay ocasiones, no es tan común, pero sí se puede presentar una fibrilación ventricular. Si recuerdan, eso se tiene que desfibrilar en automático para que el paciente no llegue a morir. Entonces, por eso se realiza en situaciones controladas. En este caso vamos a ver este tipo de protocolo que se llama de Bruce. Es sobre una caminadora con inclinación, se llama treadmill. Hay muchos tipos de protocolos. Pueden ser, este por ejemplo es del tipo continuo. Hay protocolos discontinuos y esto depende de para qué lo necesitemos. Los discontinuos se utilizan más, por ejemplo, en deportistas, porque tienen obviamente una mejor condición. Este continuo, como el de Bruce, nos ayuda para velar la función de un paciente, principalmente con alguna patología de base, una cardiopatía también. Pero bueno, como lo dice, nos ayuda a conocer los umbrales. Esto nos va a ser muy muy útil y de hecho lo necesitamos a la hora de la prescripción del ejercicio. Si no tenemos estos umbrales, no vamos a poderle poner ejercicio al paciente, porque no vamos a saber qué tanto puede o es su capacidad física para que pueda pues ya reproducir o hacer lo que nosotros le indiquemos. Si no lo tenemos esto, lo podemos hacer de manera teórica, pero no es como lo más recomendado. Y bueno, también la prueba de esfuerzo se le conoce como ergometría, y estos son los valores que nos van a dar. El volumen de oxígeno máximo, nos va a dar también la frecuencia cardíaca máxima, esto se refiere a FCM, los MERS, que son una unidad de calórica de reposo. Ahorita les voy a explicar bien qué son los MERS. El doble producto nos va a indicar también ciertas alteraciones en el electrocardiograma. También al paciente, mientras hace ejercicio, se le conectan los electrodos que les había dicho del electrocardiograma, y nos va a indicar estos dos umbrales, el aeróbico y el anaeróbico. Esto porque cuando queramos trabajar con nuestro paciente de manera aeróbica, entonces nos va a dar este umbral y hasta ahí lo vamos a poder trabajar. Si queremos superar este umbral para que sea anaeróbico, entonces tenemos que aumentarlo. ¿Vale? ¿Les puedo dar mi bolsita? Sí, claro.
Para allá. Ah, sí, aquí le está. Ah, ¿se quiere sacar un poquito? Va. Gracias. Ya nos vemos. Y aquí, bueno, la frecuencia cardíaca va a ser nuestro primer o pues, nuestro principal indicador de intensidad. Esto porque es la más fácil de tomar de todos los anteriores y de evaluar o mantener registrada durante la actividad. La podemos hacer mediante, por ejemplo, un reloj. Esto nos va a indicar el pulso. Es ligeramente distinto a la frecuencia cardíaca precordial. Si tomamos aquí la frecuencia cardíaca nos va a dar diferente a si la tomamos de manera periférica. Hay aparatos que son como una banda, que tienen un dispositivo. Sí, como eso. Como el polar, exacto. Estas son las que principalmente nos van a ayudar. El volumen de oxígeno máximo lo vamos a ver en nuestra práctica el viernes, sí es el viernes, ¿verdad? Sí. Ok, aquí está la fórmula de cómo se saca este volumen. Este nos indica qué tanto oxígeno hay en sangre por un cierto tiempo determinado, depende de lo que estemos buscando. Los METs también. Los METs nos van a indicar o son una unidad metabólica de reposo. Esto quiere decir es el gasto o las calorías que está quemando un paciente en estado de reposo. Y esto va aumentando. Los METs se miden del 1 al 20 aproximadamente. 1 pues es el reposo y va aumentando dependiendo de la actividad que queramos hacer. También la fórmula la vamos a hacer el día que hagamos la práctica o después. Y se saca con el volumen de oxígeno máximo, multiplicándolo más bien dividiéndolo de 3.5. Aquí tenemos una tablita de MES. Ahí es como les decía, aquí en el 1 es lo mínimo de oxígeno que necesita la persona para mantenerse en reposo. A eso se refiere un MES. Ya, por ejemplo, en 2 MES, ejercicio leve, de 3 a 6 MES es ejercicio moderado, un ejercicio intenso ya va de 10 hacia arriba. Esta tablita nos llega hasta 12, pero les digo, puede ser hasta 16 o 18 MES, dependiendo del tipo de actividad que estemos haciendo. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos pues casi en reposo. Tal vez en ejercicio leve porque pues se está moviendo un poquito. Lo que nuestro cuerpo necesita de oxígeno es esto, 2 unidades de MES mínimo. Y en nuestro paciente vamos a aceptar pacientes, ¿dónde está? Con mínimo 8 MES. Si tiene menos de 8 MES, no podemos porque ya para pedirle un tipo de ejercicio intenso no podríamos. Entonces primero tenemos que buscar elevar sus MES a obviamente con pues ejercicios de baja intensidad, pero que lo vayan ayudando a aumentar los MES y luego ya trabajarlo de manera más tranquila. Estos indicadores los que nos dan son seguridad también al momento de trabajar con el paciente. Si no sabes tú cuántos MES tiene, no vamos a poder hacer, como les digo, la terapia, porque se nos podría, no sé, infartar ahí, eso sí. Entonces, pues nada más para tenerlo con cuidado. Estos son también lo que recomienda la OMS en cuanto a MES. Se recomienda que de 600 a 1200 minutos en MES por semana. ¿Ok? Y aquí está una tablita de cómo puedes lograr tus MES. Bueno, ahí está. Por ejemplo, si yo bailo y hago ejercicios aeróbicos, necesito 8 MES. Y esto se traduce a 1 hora de ejercicio por semana. Entonces pues realmente no es tanto, si se dan cuenta. Y esto va a ser equivalente a 480 MES por semana. ¿Okay? Sí, tendría que ser más. Por semana, tal vez como aquí no se ve. Aquí está. Como nos indica la OMS, nos recomienda esta cantidad, de 3000 a 4000. Entonces tendríamos que hacer
si quisiéramos en esto, por ejemplo, de 3 a 4 días por semana. Pensé que alguien iba a entrar. Entonces, antes las... No, ya lo dije todo, pero bueno, ya también estoy quieto. Y bueno, aquí están también lo que equivale. Nosotros, ¿ustedes hacen algún tipo de actividad? No. Ahorita no. Reposar. Porque estos valores son por cuánto tiempo, o sea, más o menos. ¿Cómo? Estos que dicen 11, 4, 8 son meses. ¿Estos? Sí, son los METs que implica cada actividad. O sea, la cantidad de... Uno, como les había dicho, es en reposo. Entonces, conforme vas aumentando, pues necesitas más volumen de oxígeno. Estos son los requerimientos precisamente de oxígeno que vas a necesitar. Entonces, sí, por ejemplo, esta actividad, correr, pues implica un poquito más de activación, igual que saltar la cuerda, que en esta tablita son los más altos. Entonces, requieren más que, por ejemplo, hacer pilates, porque en pilates pues mantienes tus niveles un poquito más estables, no hay tanto, no te agitas tanto, no hay un aumento tan significativo de la frecuencia cardíaca ni respiratoria, entonces tu consumo de oxígeno también se va a mantener. Entre más se aumenta, pues también los MES aumentan. Y bueno, una prueba de esfuerzo la vamos a ver de esta manera. La interpretación se va a ver así, bueno, cuando ya te la dan bonita, porque en sí los datos que sacan son demasiados. La prueba puede llegar a durar hasta 12 o 20 minutos dependiendo, entonces todos esos datos se están registrando todo el tiempo. Tienen ahí como su computadora, de hecho, déjenle regreso un poquito para que vean. Ahí está, o sea, está el cardiólogo, están los asistentes y aquí va saliendo el electrocardiograma. Son un buen de hojitas que van saliendo. Y aquí es donde se van registrando todos esos datos. Estos datos ya al final nos los van a dar de esta manera, ya interpretados. O sea, si nos va bien, porque hay veces que sí nos pueden llegar a dar como sin interpretación, pero ya de esta manera, lo que vamos a tener, ¿se acuerdan que les había dicho de los umbrales? Este es nuestro umbral aeróbico y este es nuestro umbral anaeróbico. Este es el volumen máximo de oxígeno, esta es la tórica, este no importa, esta es la intensidad y también aquí hace referencia a ya los otros periodos de recuperación. Y de este lado tenemos lo que va midiendo. Este pues es el tiempo. Por ejemplo, este paciente hizo una prueba de 15 minutos. ¿Sí? De 15 minutos con 15 segundos. Su carga, que es lo que hace referencia a load, fue de la teórica en el paciente estaba aquí, entonces este paciente superó la carga teórica. Y aquí en esta tabla en rojo ya son como los valores máximos registrados. Aquí tenemos la velocidad, también alcanzó una velocidad de 19.2. Tenemos nuestro volumen de CO2 y este es nuestro volumen de oxígeno. Aquí el que nos va a importar pues es el de oxígeno, que fue este valor. Vamos a cerrar esto. Esta es nuestra frecuencia cardíaca, si no me equivoco. ¿Sí me equivoqué? Esa no es la frecuencia cardíaca. No, es la ventilación. Ahora sí. Entonces este es el porcentaje de ventilación. Esta parte, HR, a veces los resultados vienen así en inglés. Entonces es de heart rate, o sea, de pues la frecuencia del corazón, la frecuencia cardíaca. Aquí hace referencia a esto. Y este es el porcentaje de reserva. Aquí nuestro volumen de oxígeno máximo. Ahora sí, nuestro volumen de oxígeno máximo. Y esto es en cuanto a la carga en watts sobre kilogramo. Lo que nos va a interesar, lo que nos va a importar más en esta parte son, como les había dicho, los niveles de umbrales en cuanto a nuestras frecuencias cardíacas y volumen de oxígeno. Entonces, ¿qué se denomina como umbral? umbral es lo máximo que se puede alcanzar. Ajá.
O por ejemplo en el umbral, en este, que es el umbral, el BT1 es el umbral aeróbico, cuando llegó a este punto, o sea en este caso, ¿dónde está nuestra frecuencia? Cuando llegó a 167 latidos por minuto, alcanzó este umbral aeróbico. O sea, aquí, si queremos trabajar con ejercicio aeróbico, sabemos que nuestro máximo va a ser este umbral, 167. Si lo superamos, ya vamos a estar pasando al anaeróbico, por ejemplo. Y tenemos también este otro umbral, que es el BT2, el umbral anaeróbico. Aquí nuestro paciente alcanzó el umbral anaeróbico en 205 latidos por minuto. Entonces, si queremos trabajar a 205 latidos por minuto, ya vamos a estar trabajando de manera aeróbica. Y este fue el máximo, de 212. Nosotros en nuestros umbrales o indicadores siempre vamos a tomar estas referencias, por eso les ponía que la frecuencia cardíaca es la principal, porque basándonos en esto vamos a sacar nuestras frecuencias cardíacas máximas, la diana, que es como la ideal, vamos a tener también la mínima, o sea, todo esto lo vamos a sacar gracias a esta parte. Si lo tuviéramos de manera teórica, pues como les digo, no es tan ideal, pero se pueden hacer como la fórmula de 220 menos la edad, y ya sacamos nuestra frecuencia cardíaca máxima y de ahí nuestro porcentaje. Pero en este caso, si no tenemos la prueba, se recomienda que de los niveles basales, suponiendo que es esto, aumentemos de 20 a 30 latidos por minuto, para que sea más exacto y no corramos tanto riesgo. En lugar de sacar nuestra fórmula, por ejemplo, un paciente de 40 años tendría 180 latidos por minuto, ¿no? Pero no lo vamos a manejar a esta como nuestra máxima, porque no tenemos nuestra prueba de esfuerzo, sino que vamos a manejarla como 70 más 30, su máximo sería 100 para este paciente. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro estudio que nos respalde. Porque si lo aumentamos, pues el paciente puede presentar síntomas y pues no va a ser bueno para nosotros. Ya estando seguros, le podemos meter hasta 180 si queremos. Bueno, si tenemos nuestro estudio así, ¿verdad? Si no, pues tampoco. En una persona sana, pues sí se pudiera hacer de manera teórica, porque pues también teóricamente la persona no tiene ninguna patología de base que le va a estar pues afectando al sistema o la función, al funcionamiento sistémico. Ahora sí. Y listo, esta tablita igual la van a tener para que recuerden a qué hace referencia cada uno. Y listo. Aquí está nuestro pulso de oxígeno, o sea, es también el pulsioxímetro se les coloca y esto nos va a estar indicando el porcentaje de. En este caso, tenemos lo tenemos en 18. Y también lo podemos encontrar de esta manera. Aquí nos va indicando las diferentes fases que se alcanzan en esta prueba. Pero esta no la van a ver tan común así, se va a ver más como la que les mostré en la parte anterior, o así. Esta está todavía más bonita, porque ya está pues, todo explicado. Aquí es lo que les comentaba, tenemos nuestros parámetros máximos, nuestra frecuencia cardíaca máxima. La teórica, por ejemplo, aquí es un claro ejemplo de cómo la teórica no siempre va a ser la máxima del paciente. Su teórica es de 185, o sea, este paciente tiene 35 años, ¿no? Tendría 35 años, porque 220 menos 35 es esto, pero este paciente no llegó aquí, sino llegó a 168. Y aquí tenemos nuestras frecuencias igual, el tiempo, los volúmenes, la ventilación, respiraciones, pulso, todos estos nos van a servir. Luego tenemos en la parte de los umbrales ventilatorios, el primero, tenemos ¿dónde está el segundo? Aquí está. Tenemos nuestro primer umbral y nuestro segundo umbral también. Aquí, por ejemplo, el umbral aeróbico, lo alcanzó a los 128 y el anaeróbico a los 145. Entonces, igual ya sabemos que para trabajar
anaeróbicamente, pues llegamos a los 128. También podemos trabajar con porcentajes de estas frecuencias. O sea, en este caso sería aproximadamente un 60% de su frecuencia cardíaca máxima. Y ya para alcanzar este umbral que está ya más cerca del otro, trabajaríamos, por ejemplo, en un 80%. Aquí pues hay que sacar fórmulas para tenerlo como de manera exacta, pero es un aproximado. ¿Ok? Ya después vamos a sacar las fórmulas. Esta parte no es como de este parcial, no de sacar las fórmulas, es en el siguiente. Pero así ya sabemos de dónde vamos a sacar como esta parte que nos va a dar seguridad y nos va a indicar cómo. Ay, dice que la batería se está agotando, pero creo que ya merito terminamos. También lo podemos encontrar así. Esta nos va indicando las fases. Y por ejemplo, este paciente tuvo en la fase de reposo, por eso es muy importante también hacer un buen descenso de los niveles a basales, porque aquí en esta parte se tuvo la prueba, bueno, la hizo bien, pero al momento de llegar a este momento de reposo, tuvo una fibrilación ventricular. Aquí puede haber presencia de arritmias, de síncopes, entonces la sintomatología se pone como en esas tablitas también. Con este paciente tuvieron que hacer una maniobra de desfibrilación para volverlo pues a sus sentidos. Entonces por eso es que es muy importante también seguirlo monitoreando durante el reposo. No nada más como de ya acabó y ya se va. Tienes que seguirlo monitoreando. Y en cuanto al electrocardiograma, dentro de la prueba de esfuerzo, pues lo podemos ver así. Nada más igual te entregan una parte, no te entregan como todo el papelerío que sale, porque pues 12 minutos de estar registrando es bastante tiempo. Así que te entregan pues algo así. Aquí sí se ve que hubo pues un aumento de los ciclos. Parece que están normales. En esta otra diapositiva les muestro uno anormal. Este paciente en reposo tenía su pues electrocardiograma bien. Aquí, si se dan cuenta, los ciclos se empiezan a reducir. O sea que empieza a haber una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Pues es normal. Necesitamos mayor frecuencia para el gasto energético que está haciendo. Y aquí hay varias alteraciones en la derivación 1, en la B2, en la B3, en la B4, 5 y 6. Aquí se determina por una disminución del segmento ST, hay una disminución. Si se dan cuenta, en todos el segmento ST está disminuido. Esto nos quiere decir que hay una isquemia en el miocardio. ¿Okay? Al momento de hacer activación, pues obviamente el músculo cardíaco necesita también mayor flujo sanguíneo, mayor oxigenación. Cuando hay una patología isquémica, esta prueba no la pueden completar, o si la hacen pues se detiene también donde hay sintomatología o donde lo ven, y ya nos ayuda a determinar si el paciente efectivamente tiene una patología isquémica o no, porque puede que a pesar de que haga la prueba, esto va a estar normal. Entonces pues también se puede clasificar como en grados. Así que este paciente sí tiene un grado ya avanzado de cardiopatía isquémica, o sea su corazón ya no está recibiendo una irrigación buena, porque inclusive ya le afecta en la parte de la conducción eléctrica. Y bueno, el electrocardiograma es el que les mostraba también a los principios. Lo leemos a través de la onda. Este sí es más de práctico, o sea, tiene que aprenderse bien como cada segmento, cada onda, cada complejo, para que ya que lo vean sepan a qué se refiere cada uno. Y ya, por ejemplo, si viéramos que aquí el segmento URS se disminuye, entonces quiere decir que hay una disminución en el umbral de la despolarización ventricular. Entonces puede haber también una alteración aquí, porque si no se está despolarizando bien el ventrículo, tampoco se va a contraer bien. Y hay veces que las diferencias son de milímetros, o sea, no es como tan evidente como aquí. Puede ser que este se baje así poquito, nada más. Entonces para eso nos sirven los cuadritos, para medir cuánto voltaje es lo que aumenta o disminuye, y de esta manera sabemos si realmente hay una alteración o si sigue siendo parte del ritmo sinusal normal. Y ya la última prueba, ya sí, se nos promete que acabamos,
es el ecocardiograma. Les mandé un video también para que lo vieran pues de mejor manera. Nos va a servir para evaluar sobre todo las cavidades del corazón y la apertura y cierre de las válvulas. Se pone a través de pues un ecocardiógrafo, el ultrasonido, en este caso pues es de imagen, no es como terapéutico como el que usamos, y se ve el corazón de esta manera. Y pues las estructuras que se llegan a identificar son principalmente nuestro atrio o aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, también tenemos aquí nuestro atrio o aurícula izquierda también, tenemos nuestras válvulas y por eso les mandé el videito porque se ve muy padre, se ve cómo están así las válvulas, como si estuvieran aplaudiendo, porque pues se van abriendo y se van cerrando. Esto nos va a servir, por ejemplo, si hay una insuficiencia cardíaca, esta válvula no se va a estar abriendo y cerrando de manera correcta, o puede dejar una apertura, en lugar de que aquí, por ejemplo, ¿dónde está la mitad? La mitad se ve cerrada, entonces ya pasó. Pero si hay una regurgitación, se quedaría así abierta, entonces se vería también cierto como flujo de líquido entre esas partes. Este es un estudio diagnóstico que pues nos permite también abordar las patologías. Por ejemplo, en la patología congénita que nos hablaban hace un momento, también este estudio para conocer si la persona tiene o no un déficit valvular se puede hacer. También se pueden hacer otros estudios como las resonancias y todo eso, pero pues no es invasivo, bueno, los otros un poco, ¿verdad? Pero no es radioactivo, no implica radiación para el paciente, entonces pues se puede hacer primero También obviamente es realizado por un cardiólogo, y también nos pueden dar la interpretación o no. Y bueno, así es como lo verían también. Les digo, este estudio la verdad sí es que es de muchísima práctica. Yo en lo personal no soy como una experta en ecocardiogramas, porque pues sí necesitas como conocer bastante bien a qué hace referencia como cada espacio. ¿Ok? Aquí tendríamos pues nuestros ventrículos, sí serían nuestros ventrículos, la aurícula al parecer, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y también depende de cómo vayan colocando el cabezal, porque por ejemplo si se dan cuenta aquí está al revés, los ventrículos están arriba y las aurículas están abajo, entonces probablemente está el ultrasonido de esta manera. Y me parece que ya terminamos. Bueno, con ustedes no vi esto de la placa de tórax, pero ya grabé esta parte de la clase, entonces igual después le dan una checada. Solamente pues les quería poner esta parte. Para una placa de tórax se recomienda siempre, si vamos a ver el corazón, si vamos a ver estructuras óseas, sí puede ser anteroposterior, pero si lo vamos a hacer de esta manera, tendría que ser posterior-anterior, o sea, el paciente de esta manera, pegado hacia la placa. ¿Para qué? Para que nuestro corazón quede pues pegado precisamente a la placa, porque es el que vamos a evaluar. Si lo ponemos al revés, se puede ver un agrandamiento falso, si se dan cuenta. Se ve ligeramente más grande que acá, nos puede proporcionar o producir una cardiomegalia pues falsa. Entonces se recomienda aquí. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar uno del otro? Con las clavículas principalmente. Si se dan cuenta, aquí se ven como una, ¿cómo les diría? Pues como una V, ¿vale? Ajá, como un arco o una V. Y aquí no, aquí se ven más rectas. No se ven tan arqueadas nuestras clavículas. Y pues también la escápula la vemos un poquito más clara de este lado. Entonces sí podemos diferenciar una de otra. Y bueno, en cuanto a los bases principales, de aquí tenemos las siluetas diafragmáticas. Tenemos, aquí se ve ligeramente más radiolúcido que el resto de las vértebras. Entonces por aquí está nuestra tráquea. Se ve mucho más claro acá, si se dan cuenta. Aquí se alcanza a ver mucho más, por eso es que es como la indicada para el corazón y también los pulmones. Tenemos pues la silueta del corazón, también la enmarcamos. Y esto lo
igual les digo, les mando la presentación para que lo chequen. Podemos identificar todas estas estructuras dentro de la placa. Nuestra aurícula derecha, los ángulos costofrénicos. Sí. Y también lo vamos a ver de manera lateral. Nada más, porque esta es una fórmula. Esta sí la vamos a hacer rápido, para que ya terminemos con esto. Es nuestro índice cardiotorácico. Esto nos va a servir para determinar si un paciente tiene cardiomegalia o no. Y aquí están los grados. Se mide entonces, se divide por mitad y luego de un ángulo hasta el otro, donde inicia una costilla de un lado y donde termina. En este paciente le vamos a poner unos datos pues inventados porque no tenemos su radiografía bien. Entonces tenemos que este es de 30 centímetros y aquí marcamos la silueta del corazón. Si se dan cuenta, esta silueta está bastante agrandada, si se dan cuenta. Ajá, también tiene un marcapasos, que lo que les comentaba a sus compañeros es que este marcapasos va precisamente a los sitios de los nódulos o donde se da el sistema de conducción. El primero, por ejemplo, llega a, aquí me parece, al nódulo, no, por aquí estaba, al nódulo sinusal. Este otro llega al nodo auriculoventricular y estos ya llegan a la parte de los ventrículos para inervar el haz de Higgs y las fibras de Purkinje. Entonces, este paciente ya tiene una patología bastante avanzada. Hay personas que solo necesitan, por ejemplo, un conducto de estimulación que pudiera ser a este o a este, depende de pues, lo que tenga el paciente, ¿no? Pero en este caso ya tiene 3 y de hecho, si se dan cuenta, también tiene escoliosis, tiene cardiomegalia, tiene pues ya bastantes patologías ahí. Y aquí vamos a sumar, también suponemos que esto es 5 y este es 15. Entonces tenemos un 20 entre 30 porque es A más B sobre el C. Entonces tendríamos que es 20 sobre 30. ¿Cuánto les da eso? Ajá. 0.66. Este paciente tiene una cardiomegalia grado 4 porque es arriba de 0.65. Y por ejemplo, en este paciente que supongamos que es normal, en este que estamos viendo, tenemos también, le vamos a poner 30. Y aquí tenemos, vamos a ponerle un 5 y 8, por ejemplo. Que hace ratito lo mencionaron, el corazón mide aproximadamente 12, 8 y creo que 6, ¿verdad? Entonces, por este corazón lo pusimos un poquito más ancho, porque no tenemos las medidas. Esto en una placa lo podemos hacer y pues ya sale todo. Este paciente me ayudan a hacer la... Sería 13 sobre 30. Punto 43. Ok, punto 43 entra en un rango normal, no habría cardiomegalia. Cardiomegalia es arriba de 0.55 del grado 1, 0.51, perdón.